todo el Moreno acá presente, acabamos de presentar una denuncia penal. Denuncia penal por defraudación fiscal y evasión agravada. Año 2001, 4 petroleras giraron al exterior más de 4.000 millones de dólares en el 2001, cuando esas mismas 4 petroleras, Pecom, Repsol, Shell y eso, habían declarado en sus balances contables ganancias por 1.500 millones de dólares. Es decir, que hay 2.500 millones de dólares que las petroleras giraron al margen de la ley. También hemos pedido que se inicien acciones por incumplimiento de deberes de funcionario público a quienes debieron haber controlado y denunciado estos ilícitos. Me refiero a los funcionarios, a la dirección del Banco Central de la República Argentina, de la AFIP y a los miembros de la Comisión de Fuga de Capitales de la Cámara de Diputados. Me parece que va a ser histórico, porque de alguna manera hasta ahora no ha habido denuncias en relación a las petroleras y a las políticas petroleras. Y acá lo que sí ha habido denuncia pública, pero nunca una presentación de las características del nivel que se acaba de hacer, que demuestra claramente la evasión y que demuestra claramente la depredación de nuestros recursos y de nuestras riquezas. Por un lado la impunidad y por el otro lado el saqueo, por el cual se va a representar un recurso de amparo en un país que para privatizar se dijo que íbamos a tener petróleo por 40 años, que íbamos a tener más gas, que íbamos a tener precios más baratos, que no íbamos a tener precio internacional para los argentinos. Entonces ahí se presenta un recurso de amparo basado, demostrado en que las reservas argentinas ya tienen apenas 8 años de vida, tanto las gasíferas como las petroleras. O sea, contra la impunidad y contra el saqueo. La denuncia es para que la Justicia Federal investigue cómo se realizó esa evasión fiscal, cuánto exactamente lo que evadieron, por qué el Banco Central no controló la transferencia de divisas y por qué la Administración Federal de Ingresos Públicos, en conocimiento de la existencia de estos hechos, no inició ninguna acción legal ni ninguna investigación. Y a la Cámara de Diputados, que detectó que había una descomunal evasión fiscal y no hizo absolutamente nada. Durante un año y medio un equipo de especialistas, abogados, técnicos del Moreno ha venido trabajando este amparo. El más importante recurso de amparo que se haya presentado ante la justicia, en este caso contencioso administrativo, en defensa del patrimonio público y específicamente en defensa del petróleo. Presenta el Moreno con el doctor Salvador María Lozada, Julio Raffo. Estamos pidiendo la inconstitucionalidad de la ley de reforma del Estado, que es la madre del saqueo y del desguace del patrimonio público. Y estamos pidiendo también la inconstitucionalidad de los 3 decretos que firmara Menem, llamados decretos de desregulación petrolera, el 1059, el 1022, el 1589. En el 89, decretos que tiraron por tierra 82 años de gran política de Estado. La reforma de 1994, en el artículo 41, asegura y afirma la necesidad de que los recursos naturales sean objetos de una explotación racional y cuidadosa, de no privar de los mismos a las generaciones futuras. Y estos decretos de desregulación petrolera son absolutamente distantes de esos valores
propiciados por el artículo 41 de la reforma del 94. Y estamos tratando de preservar no solo el presente, sino con esta iniciativa resguardar el futuro de las venideras generaciones para que cuente con energía y no se siga con la política de la depredación y sobre todo, junto con la depredación, sacar de Argentina 15.000 millones de dólares por año que podrían servirnos para resolver el problema de la indigencia, de la pobreza y la desocupación. Por eso, insisto con el concepto de que es una iniciativa de carácter histórica. Bueno, nosotros desde el Moreno venimos planteando ya desde hace tiempo que se debe y que se puede recuperar los recursos naturales argentinos. Y esto es un deber que lo hacemos por nuestra generación y por las generaciones futuras. Así como la sociedad argentina volteó la ley de obediencia debida y punto final, que era el estatuto legal de la impunidad, corresponde ahora voltear a la ley de reforma del Estado, que fue el estatuto legal con que saquearon el patrimonio de los argentinos. Y las autoridades nacionales en todas las esferas tienen responsabilidad. Hemos acudido al Poder Judicial para que lo haga y los funcionarios van a tener que hacer. Que como las madres estamos en la defensa de los derechos civiles, políticos, pero además económicos, sociales, culturales, de género, desde luego. Entonces por eso estamos acompañando, porque además queremos defender nuestra soberanía nacional y nuestro patrimonio nacional, que era el sueño y por lo que luchaban nuestros hijos y nuestras hijas. Yo puedo decir que es un día histórico porque hemos iniciado una causa que es una causa histórica. Desde hace 4 años el Moreno viene trabajando por la recuperación de los hidrocarburos y la energía. Hace 1 año lanzamos la idea de campaña nacional de firmas y otras acciones para la recuperación de los hidrocarburos. Y hoy completamos esto con un extraordinario recurso de amparo, que es, digamos, el recurso madre de muchos otros recursos puntuales que se irán presentando. Y este recurso de amparo va directo a la cabeza de ese andamiaje paralegal, como bien lo definen nuestros amigos que han redactado el amparo, que fueron todas las acciones derivadas de esa monstruosa ley que legalizó, entre comillas, el saqueo del patrimonio público, que es la ley 23696 de reforma del Estado, o llamada Ley Dromi. Desde esa ley, que entre otras cosas le facultaba al Poder Ejecutivo para disponer enteramente de los bienes públicos, como si el Estado fuera el propietario de los bienes públicos y no el mero administrador de lo público, lo facultaba para disponer de ellos, incluso venderlos en el estado en que se encontraran, incluso sin balance ni inventario actualizado. Eran el instrumento con el cual Menem barría, derrumbaba 82 años de política de Estado que hicieron desde Figueroa Alcorta hasta el último gobierno de Alfonsín, cada uno con su modalidad y que podemos discutir lo que sea, pero ninguno se animó en enajenar el patrimonio hidrocarburífero. Era un servicio público los combustibles y un recurso estratégico. Con esos 3 decretos inconstitucionales, donde los querramos ver, voy a terminar para que ustedes se den cuenta hasta qué punto
leyendo el artículo número 1 de la ley de hidrocarburos que sigue vigente, 17.319, la ley que nos rige y que viene de Onganí y Krieger-Bacena, esta ley dice en su artículo 1, para que no haya dudas, que los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma continental pertenecen al patrimonio imprescriptible e inalienable del Estado Nacional. ¿A dónde estábamos los argentinos? Para haber permitido la ejecución de esa cadena interminable de delitos, situación que se caracteriza por la ausencia absoluta de la autoridad del Estado, la justicia. Bueno, yo termino aquí. Y hacemos especial hincapié en un hecho con el que, mejor dicho, un artilugio con el que siempre se tratan de frenar estas acciones, y es que son decisiones políticas que no son materia de ningún tipo de enjuiciamiento. Con el auxilio de doctrina nacional y de doctrina internacional, refutamos en forma absoluta ese concepto absurdo, sosteniendo que cualquier acto del Poder Ejecutivo y aún del Parlamento que lesiona los derechos de la ciudadanía es materia del enjuiciamiento correspondiente. Es decir, una decisión política puede acotadamente no ser judiciable, pero los delitos siempre son judiciables, y en todo lo que tiene que ver con el patrimonio nacional, aquí se ha quebrantado el orden jurídico en su totalidad y no se han cometido irregularidades, sino flagrantes delitos, además de desconocer la voluntad popular y afectar el patrimonio público. Cuando Pino fue electo diputado por el Frente Grande, quisimos dar, siguiéndolo a él, una pelea por la recuperación del patrimonio público, y algunos de sus referentes de triste memoria sostuvieron que, o referentas, recuerdo la reunión, que por la continuidad jurídica del Estado no se podía pedir la nulidad de las privatizaciones por este principio que lo invocaba. Y yo recuerdo una reunión en el despacho aquel que les dije, es al revés. Por la continuidad jurídica del Estado, lo que nació nulo, delictual e inconstitucional, continúa nulo, delictual e inconstitucional. Y eso genera lo que en derecho se llama las nulidades absolutas, que las autoridades, hasta de oficio, pueden y deben declararla, aunque no lo pidan las partes. No necesitaría un juez que salgamos a pedirlo nosotros, pero vamos a ayudar a contribuir por acá el trabajo de Olmos. Entonces, ¿qué se nos había prometido? Se nos había prometido ampliar el horizonte de reservas, se decía en esa época, es decir, íbamos a tener mucho más que los 13 años de reservas petroleras y los 35 años de reservas gasíferas que teníamos. Bueno, ahora tenemos solamente 8 años, tanto en gas como en petróleo. Se iba a pasar a ser un país que iba a tener tanta energía, tan barata, etcétera, etcétera, que íbamos a exportar a todo el mundo. Hoy, de país exportador, nos hemos convertido en país importador. En 15 años o más de privatización, no se hizo ninguna hidroeléctrica nueva. No se amplió ni se hizo ninguna refinería nueva. No se construyó ningún gasoducto para los argentinos. Se hicieron 9 gasoductos para exportar, pero en Misiones, Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa, norte de Santa Fe y norte de Entre Ríos, hay que comprar las caras garrafas. Entonces, esta integración que se nos contó fue destruida, fue fraccionada. Ahora se está fraccionando el país, dando su suelo a 10 provincias sin una conducción nacional. Bueno, las promesas fueron una cosa y la realidad es la negación absoluta y total de la promesa. Por eso es que hacemos este amparo también. Bueno, Salvador. Este amparo tiene por objeto llamar la atención de los jueces sobre la inconstitucionalidad
que supone la desarmonía entre los decretos desregulatorios del tema de los hidrocarburos respecto de la ley que marca las exigencias, que también se ha señalado recién en su artículo primero, la ley de los años 60, la ley de hidrocarburos. Esta desarmonía entre los decretos del Poder Ejecutivo y la ley que rige la materia es claramente una violación del orden constitucional, ya que los decretos del Poder Ejecutivo están subordinados en lo que se llama la pirámide jurídica a las leyes del Congreso. Pero no solo es esto, también hay una inconstitucionalidad que podríamos llamar sobreviniente, ya que la reforma de 1994, la reforma constitucional de ese año, introduce en la Constitución una norma, la del artículo 41, conforme a la cual la explotación industrial en general y particularmente la de los recursos naturales debe hacerse de un modo racional que no afecte con abusos a las generaciones futuras. Y estos 3 decretos desregulatorios de fines del 89 y comienzos del 90 no solo afectan a las generaciones futuras, son en sí mismos una invitación al uso abusivo de esos recursos. Como lo ha probado la realidad, estos recursos naturales tienen hoy día una merma y una reducción alarmante por consecuencia de esta explotación abusiva. Y la propia reforma del 94 también introduce una referencia a los recursos naturales cuando en el inciso 17 del artículo que enumera las facultades del Congreso, el artículo 75, señala que las comunidades indígenas son parte del tema de los recursos cuando estas comunidades indígenas tienen una relación física con estos elementos. De modo que por estas dos causas, estos decretos de fines del 89 y comienzos del 90 son absolutamente inaplicables hoy, han dejado de tener la posibilidad de una vigencia efectiva por esta rigurosa inconstitucionalidad, que la tuvieron en su momento inicial, pero que ahora la tienen agravada frente a la reforma de 1994. Esto es lo que yo quería decir. El Poder Ejecutivo actual a través de Kirchner y sus ministros está enterado de este tema, de esta presentación, y qué caja de resonancia son. Yo no puedo, yo no tengo duda de que el presidente conoce. Por lo menos en lo personal no tengo ninguna duda. Primero por los antecedentes del presidente. Segundo porque hubo una provincia que se benefició producto de las políticas de privatización y entrega de YPF. Tercero porque el Moreno le cursó 2 cartas, aparte de entrevistas personales, en donde le hizo saber precisamente de que era imprescindible y necesario cambiar esta política en el ámbito energético, porque lo único que hacía era reiterar lo que se había decidido en la década del 90. No solo eso, no solo que yo creo que sabe, sino que además ha tomado algunas determinaciones recientemente que no solo ratifica una decisión política, como ha sido, por ejemplo, la aprobación que se hace recientemente para beneficio de las empresas que aquí estamos denunciando por evasión y otras cosas, cuando se aprueba una ley para explorar y explotar, en donde se las exime de los impuestos y de todo tipo de impuestos. Y esto se acaba de aprobar en la legislatura nacional. Y vean qué contradicción. Mientras los trabajadores hoy y mañana, los petroleros, están parando porque le exigen el pago del impuesto a las ganancias, que cada vez son más elevados, impuesto al salario
impuesto a quienes trabajan simplemente para vivir con dignidad, el gobierno alienta una política de mantener inalterable las decisiones adoptadas con el proceso de la privatización. Digo, una contradicción que por eso creo que con esta iniciativa el gobierno tiene la oportunidad, en todo caso, si está dispuesto a reivindicar una integración regional en serio con el resto de los países en el tema energético, a poder pasar de una situación de absoluta y total privatización y entrega a recuperar a manos del pueblo argentino el patrimonio nacional. Pero me parece que esta iniciativa la tenemos que acompañar todos los sectores sociales, del movimiento obrero, políticos, ecológico, no ecológico, el medio ambiente, etcétera, tenemos que acompañarla con denuncia y movilización, porque si no, también tenemos experiencia que por más notables que sean quienes elaboraron esta presentación y por más notables que sean quienes llevan adelante esta iniciativa, la justicia ha demostrado que muchas veces no responde a los requerimientos por más razones que se tengan. Por eso esto hay que acompañarlo con el conocimiento y la movilización del pueblo argentino, y creo que tenemos una oportunidad incentivando la campaña del 1 millón de firmas para nacionalizar el petróleo y el gas. Hace pocos días ha ingresado en la Cámara de Senadores un proyecto otorgando lo que faltaba del poder decisorio sobre el manejo de los hidrocarburos a las provincias. Retrocedemos a Roca y Avellaneda, donde las provincias hacían lo que se les daba la gana, y política que permitió la ocupación prácticamente de todo el territorio nacional, y que fue revertida a partir de Figueroa Alcorta, como decía Pino, y después fue una pelea de Mosconi, de Irigoyen y de Alvear, que fue el que anuló en los territorios nacionales toda esta entrega miserable. Esta política se empezó a dar vuelta a partir de la ley de federalización del subsuelo, la de venta de YPF y de la Constitución, pero se podía haber mantenido el poder de explotar en manos de la nación. Bueno, eso es lo que el presidente ha llegado a reconocer, que estaba mal, que se había equivocado, pero el otro día mandó la ley. Es decir, vamos a Roca, vamos a Avellaneda, vamos a entregarles el dominio originario, virtual, pero también le damos el práctico. Con lo cual nos convertiremos en el único país del mundo que no solo tiene contratos de concesión, como los que están vigentes acá y que acaba de terminar Evo Morales, sino que además somos los únicos que vamos a ir a discutir en algún congreso mundial con un gobernador. Yo siempre digo que yo no he visto en las discusiones del petróleo de las Naciones Unidas que aparezca el gobernador de Texas. No aparece Bush, no aparece otro. Me gustaría que dijeran a cuánto asciende el presunto fraude fiscal, por un lado, y por otro, que expliquen un poco el basamento jurídico del segundo amparo y si incluye en las recusaciones a funcionarios públicos a alguno que esté actualmente en el gobierno. La denuncia se hace sobre un fundamento contundente, o sea, la Comisión de Fuga de Capitales de la Cámara de Diputados, que presidía el diputado Di Cola, estableció en el 2002, a través del informe de 90 bancos, informe oficial, que 520 empresas habían fugado más de 17.000 millones de dólares en el 2001. Entre las empresas, las 10 primeras estaban las 4 petroleras que acabamos de demandar. La comisión estableció que esas empresas habían declarado ganancias a la Administración Federal de Ingresos Públicos que no tenían nada que ver con lo que se habían fugado. Al abrir el Fondo Monetario Internacional, por presión del Fondo Monetario, se había derogado la ley de subversión económica, el único recurso que tenía la nación era perseguirlos penalmente por la evasión fiscal agravada, porque después de 1 millón de pesos el delito no es de evasión fiscal simple. Entonces nosotros tomamos el informe de la Cámara de Diputados, que estableció la plata que se llevaron, el informe de lo que ellos pagaron a la AFIP, y como esto se hizo en el 2002, y esta evasión se produjo en el 2001, y se evadieron además 12.449 millones de un préstamo por el blindaje financiero que dio el Fondo Monetario en el año 2000, y que se pagó hace muy pocos meses, también pensamos que así como hubo evasión fiscal en el 2001,
esa evasión fiscal ha continuado. Y por supuesto, como nos manejamos con absoluta prudencia, nosotros hacemos la denuncia para que se investigue desde qué pasó en el 2001 hasta qué pasó ahora. Y es muy simple, hay que comparar las ganancias declaradas y lo transferido al exterior. Y a partir de ahí se podrá establecer realmente la magnitud del fraude de las empresas. Por supuesto que no vamos a dudar que ha habido fraude, porque si hubo en el 2001, yo recuerdo que un juez en lo penal económico, el doctor García Reynoso, hace muchos años dijo que en la Argentina se desmontaron todos los organismos de control del Estado sobre todo este tipo de operaciones. Entonces, por supuesto, en esta tierra de nadie, las petroleras, que son grandes corporaciones que operan en todo el mundo, y si en la Argentina, donde prácticamente no existe el Estado, lo lógico es que la evasión fiscal se produzca. Acá hay que tener en cuenta la cadena de defraudaciones ilícitas que hemos soportado, que la primera petrolera en enviar dinero afuera fue PECOM, Pérez Compán. Envió en el 2001 1.890 millones de dólares. En el 2002 estaba quebrada. En el 2002 se lanza la venta de PECOM. Y la dirigencia que nos ha gobernado fue tan poco patriota que no hizo nada para retener la segunda petrolera del país. Piensen que Pérez Compán se había girado casi 1.900 millones de dólares y fue vendida a Petrobras en el año 2002 por 1.050 millones de dólares. 1.050. La segunda reserva de petróleo del país. Entre ellas el famoso Puesto Hernández en la provincia de Neuquén. No hizo nada la Argentina para retener y recapturar esa empresa, que la podría haber pagado con lo que esa empresa estaba facturando. No, entonces cuando el Moreno dice traidores, acá venimos arrastrando una dirigencia política absolutamente consustanciada con la traición a la patria. Argentina puede recuperar cuando quiera sus hidrocarburos. Basta de no se puede. Hace muy pocos meses, alguien muy modesto, mucho más pobre que la Argentina, mucho más débil que la Argentina, Bolivia, el país más saqueado secularmente de este continente, nos acaba de demostrar la falsedad de la cultura de la derrota, de la cultura del no se puede. En primer lugar, honorando, aplauso que es extensivo a su extraordinario pueblo indio, que el 17 de octubre del 2003, culminando una escalada de acciones, cortó los accesos a La Paz para impedir que el gas saliera hacia Estados Unidos. No hay que olvidarse esto. Cae Sánchez Lozada, pero son 80 o 90 muertos. Evo Morales triunfa y el 1 de mayo de este año lanza la ley de nacionalización de todo. Y dice, durante 6 meses voy a negociar con las petroleras porque no venimos acá de guapos, ni de malos, ni de inconstitucionales, ni legítimos, ni antidemocráticos. Venimos a ejercer el derecho soberano de nuestro pueblo de recuperar los recursos que le pertenecen y que, como bien me recuerda acá el compañero, que el 1 de mayo del 74 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció a los pueblos el derecho soberano de gozar de sus recursos y nacionalizarlos. No traicionó la palabra empeñada de Evo Morales. Hasta ese entonces y hasta hace pocos días escuchamos todas las presiones. No se fue ninguna empresa de Brasil,
de Bolivia. Negociaron todos los contratos y hoy cambiaron absolutamente los términos de la ecuación. De recibir el 18% de la renta, hoy se quedan con el 82% de la renta. Acá no hay decisión del gobierno. Yo lo digo esto con dolor, no. El Moreno no está en opositor o gubernamental. Nosotros somos una organización transversal donde hay integrantes de todos los colores políticos, unidos por la convicción de que la energía es un bien social, es un derecho humano y es un servicio público. Caiga quien caiga. Quiero saludar la presencia del pastor Ángel Furlan, saludar el esfuerzo extraordinario del compañero Daniel Marcos, que nos trajo el libro. Y por supuesto, el Moreno y todos tenemos que remarcar el monumental esfuerzo de un investigador de raza, Alejandro Olmos, heredero de aquella causa histórica, y don Alejandro Olmos padre, que en solitario batalló quizás la más trágica causa histórica política argentina, de la deuda externa. Yo antes de terminar quiero hacer un especial saludo a Norita Cortiñas, que siempre nos ha venido acompañando en las acciones del Moreno, y muchas gracias, querida. Y un saludo a todos los presentes.